no sé cómo hacer eso. No, el pago de la hora extra, ahí también tengo dudas. Vamos a hacerlo acá para que les quede más claro. Con calma, sí, profe, para ir viendo, aprendiendo y ir anotando. Por favor. Vamos a hacerlo acá entonces. Sí, lo hacemos con calma. A ver, ocupemos esta misma planilla. Ahí. Copiar, vamos a hacer un archivo nuevo. Ya. Entonces, esta es la liquidación de qué persona, ¿cómo se llama la persona? Federico Santa. Santa María. Ya. Entonces, ¿cuánto era el sueldo base? 330. 330. Ya. Entonces, si yo calculo los 330 por el 25%, ¿cierto? Me da 82.500. Por lo tanto, un monto mucho menor del tope que son los 126, ¿cierto? Entonces, aplicaría a ocupar los 82.500. ¿Correcto? Sí, profe. Ya, ¿qué más tenemos como imponible? El aguinaldo. Profe, Aguinaldo, consulta, ¿ya? ¿Sí? pero para el pago de la gratificación se debe hacer primero el descuento de los días ausentes, po. Con calma, vamos con calma. Vamos con calma. ¿Qué más tenemos como imponible? Horas extras. Pero espérame, me dijeron aguinaldo, ¿cierto? ¿Cuánto es el aguinaldo? 75.000. 75.000. Y horas extras. Y también hay que poner la comisión por venta, ¿no? Exacto. Y otro Comisión imponible, por venta. ¿cierto? Comisión por venta. Entonces aquí le agregamos insertar. Comisión por venta. ¿Cuánto es la comisión por venta? 305.648. 105.648. Sí. ¿Y las horas extras? Bueno, aquí hay que aplicar la fórmula para Sí. las horas extras. Primero saqué la fórmula de la hora ordinaria, que es el sueldo base partido en 30. O sea, esa es una manera un poco más compleja, ¿cierto? Más larga, así decirlo, porque hay que dividir en muchas cosas. Se Lo pagan que pasa es que como claro, si la persona hubiese trabajado todo el mes. O sea, no le podría considerar 28 días, serían 30. Independiente que haya faltado, digamos, 2 días, la hora extra se entiende que es porque trabajó un día, 2 horas, o sea, ahora que esa fórmula la saqué del gobierno, de una página. ya. La Del- fórmula oficial, digamos, que se utiliza en la práctica para el sueldo base, ya, los 330, se divide por un factor. Este factor es 0,00777777. O sea, 5 sietes. Ya, esa es la fórmula para calcular la hora extra. El sueldo base, ¿cierto? Que es sueldo base como si hubiese trabajado el mes completo, ya sueldo base según contrato de trabajo, independiente haya faltado todo el mes, ya haya faltado, no sé, 29 días y haya trabajado uno, se calcula por el sueldo base, ya completo, normal, en este caso son los 330.000, dividido 0,0057 para adelante.
77777. ¿Ya? Y eso yo lo multiplico por la cantidad de horas extras. Entonces, ¿cuántas horas extra hizo esta persona? 15. 15. Por 15. Ah, ya. Ah, que aquí no, es al revés. Por lo que- Ah, ¿por qué no me entiendo? Bueno. ¿Qué le pasó a mi Excel? Como que no me pesca el... ¿Se le habrá cambiado el formato a la celda? Como que algo le pasó, ¿cierto? Sí. Ok, si no lo tengo en la calculadora mejor porque no, algo le pasó a Excel. Pero profe, sin multiplicarlo, el valor de la hora extra dio 42.000, ¿está bien eso? Es mucho. Al dividir el sueldo base por ese factor. O sea, claro, por eso que algo aquí pasó, es el sueldo base, ¿cierto? Dividido 0,00 y 5 7 para adelante. O sea, 77777. Son 5 Sí, 7. y al hacer eso me dio una hora extra de... ¿No sería multiplicado, profe? Porque dividido va a dar un número muy grande. Po. Da varios Sí, porque millones. al dividirlo da un valor de una El hora extra. multiplicado, profe, el multiplicado, ahí da 2.500. Ah, yo quise a PPT. Así, pues multiplicado, yo lo estaba diciendo, no hay que ver, sí, perdón. Y eso yo lo... Ahí. Hice. Ahí sí. Claro, lo estás haciendo al revés. Es el sueldo base multiplicado por ese factor que es 0,00777777. Y eso por la cantidad de horas extras. Entonces, yo tomo este monto de acá, ¿cierto? 38.000. Ahí sí. Bueno, paréntesis porque son cosas distintas. El sueldo base por 0,001234,5, cierro paréntesis. Y eso por, ¿cuántas horas eran? 15, ¿cierto? Sí, profe. 15. Claro, ahí sí. Y ahí me da, entonces, como pago de hora extra, 38.500. Igual, profe, de la forma que calculé me dio lo mismo. Claro, que como te digo, es una forma más, más detallada de calcularlo. Claro, al final es lo mismo, pero la que se ocupa en la práctica, digamos, es esto. Ya. O sea, igual si lo quería hacer de otra manera, no hay ningún problema. Igual esa, por ejemplo, se ocupa más para cuando, bueno, conocer a alguien, parece que antes preguntó el tema del si era 50%, 100%. Las horas normales, ¿cierto? Cuando uno hace una hora extra en un día de trabajo normal, son el 50%, ¿cierto? Que es la fórmula que calculamos ahora. Y cuando hace una persona una hora extra, por ejemplo, un día sábado o un día domingo o un día festivo, ¿ya? O sea, días no les corresponde trabajar, ¿cierto? Se pagan al doble. O sea, se pagan al 100%, así se le dice, ¿ya? O sea, se le pagan al doble esa hora extra. O sea, en vez de que se le pague una, se le pagan dos, digamos, habiendo trabajado una. Entonces, ahí en ese caso se aplica la fórmula que dijo el compañero, o sea, no es la fórmula, sino el método que aplica que dijo el compañero, que es el sueldo base, ¿cierto? Del sueldo base dividido la cantidad de horas dentro del mes, ¿cierto? Y esas son las que multiplico por la cantidad de horas extras y eso por 2. ¿Ya? Pero en este caso, como eso ya es mucho más detallado, ¿cierto? No lo vamos a ver en la clase y tampoco va a entrar en el certamen, ¿ya? Porque eso ya es mucho más, detallista, entonces no lo voy a considerar. ¿Ya? Solamente considerar la forma básica de calcular la hora extra normal, que es la de 50%, con esta fórmula. Dígame. Profe, ¿me podría recordar cómo se hacía el cálculo de la gratificación, el tope? Por favor.
la gratificación para calcular el tope. Claro, el del el índice, el ingreso mínimo mensual Es dividido por 12. el sueldo mínimo actual, ya que en este caso son 320.500, dividido En en 12. 12, y eso por el factor de 4,75. Profe, el multiplicado por 0,07777 es para calcular la hora extra o la Claro, hora normal. ¿Y la hora normal cómo la calcula? o sea, pues la hora normal se calcula como tú acabas del sueldo base, dividido por la cantidad de horas dentro del No. mes, y todo eso. Eso no lo dijo él. ¿Quién lo dijo? Ah, lo dijo, dijo. Oh, Frank. yo lo dije igual, profe, si este Dale, plan vaya está puro rápido. robando, está puro... Como no los veo, no sé quién es a veces que me habla, pero Tenéis que dividirlo por 180. claro, porque se entiende, ¿cierto?, que dentro del mes siempre se considera 30 días, ¿cierto? Entonces, de los 30 días, y aquí como dijimos que esta persona trabajaba 45 horas semanales, ¿cierto? Se dividen los 30 días, ¿cierto? En este caso se dividen por los 45 horas semanales, ¿cierto? Y ahí se calcula, pero eso, como les digo, no lo vamos a considerar porque ya es demasiado detallista, ¿cierto? Y no viene al caso. La idea es que, obviamente, de esto no es que sea una clase de sueldo en sí, ya solamente es para que sepan a grandes rasgos lo que hay que considerar dentro de una liquidación de sueldo, ¿ya? Pero las cosas ya más en Profe, detalle. pero para calcular ahí los días no trabajados, ¿cómo se hace? ¿Con qué cosa? Los días que no trabajó. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿tenemos más imponibles? No. ¿No? Ya. Haberes no imponibles. ¿Tenemos haberes no imponibles? Colación. Movilización, colación y viático. Ya. ¿Cuántos Y son? la carga, ¿no? Eso no sé. Así es. La carga también. ¿Qué tenemos? Movilización, ¿cierto? ¿Cuánto es el monto de la movilización? Que no tengo acá en el taller. 65.000. Ya. ¿De la colación? Lo mismo. 75.000. ¿Y qué más tenemos? ¿Viático? Sí, 75.000. 75.000. Y la carga eran 2 y no sé cómo se hace. Y entonces tenemos carga familiar. ¿Ya? Acá dentro del PreviRed, de los indicadores previsionales, tenemos una tabla que dice asignación familiar. No sé si ahí lo ven en mi pantalla. Sí, sí se ve. Entonces, aquí, digamos, hay unos tramos, ya tramo A, tramo B, tramo C, tramo D. Hay montos por cada carga, ¿cierto? De acuerdo al tramo. Y hay requisitos, ¿ya? O sea, si mi renta es inferior a 336.055, por cada carga familiar, yo voy a recibir 13.155 pesos. ¿Ya? Si yo gano entre 336 y 490, ya como renta, yo voy a recibir 8.073 pesos por cada carga familiar. ¿Ya? Y si gano entre 490 y 765, ¿cierto? Voy a recibir por cada carga familiar 2.551. Si es que gano sobre los 765, ¿cierto? No recibo nada. Entonces, la pregunta ahora es, aquí dice requisito de renta, habla de renta. La pregunta sería, ¿cuál es el monto que debo considerar para esta renta? ¿Cierto? El monto que debo considerar para calcular la carga familiar, ¿cierto? Para calcular el tramo en el que me encuentro, es el mismo que se ocupa para la base imponible del impuesto a la renta. Por eso que se habla de renta. ¿Ya? Entonces, claro, para eso tendríamos que primero calcular los descuentos, ¿cierto? La salud, la salud, ¿cierto? FC y la FP.
Y luego podemos calcular en base a eso nuestra renta y en base a nuestra renta, ¿cierto? Determinar cuánto va a ser nuestro valor por carga familiar. ¿Ya? Pero antes, tenemos que calcular el tema de los días, ¿cierto? Que esta persona faltó a trabajar. ¿Por qué se hace ahora recién y no lo hicimos al principio? Porque tengo que considerar todos los sueldos, o sea, todo lo que se le paga a la persona, ya sea sueldo base, gratificación, aguinaldo, hora extras, qué sé yo, y los no imponibles también, para ver qué es lo que le voy a descontar a la persona. Ya, hay que tener ojo ahí también con el tema de los descuentos. Porque, por ejemplo, vamos por parte. Por ejemplo, el sueldo base, si la persona falta 2 días, efectivamente debería tener un descuento. ¿Ya? Automáticamente, como tiene descuento de sueldo base, tendría un descuento la gratificación. ¿Ya? Entonces, esos dos conceptos ya se descontarían por el tema de que faltó 2 días. El aguinaldo, como es un aguinaldo en este caso, no sé si es por fiestas patrias o por Navidad, ¿cierto? No tiene relación con los días trabajados, ¿cierto? Porque es algo que se le paga esporádicamente, ¿cierto? Se le paga normal, ¿cierto? Completo los 75.000 pesos. ¿Ya? Las horas extras, lo mismo, ya se le paga normal las 2 horas, las 15 horas extra que trabajó, ¿cierto? No hay ningún descuento por medio. La comisión por venta tampoco tiene descuento porque es algo que se pactó con el trabajador, ¿cierto? Y si es que vendía más, iba a tener mayor comisión, ¿cierto? No tiene relación con los días trabajados, entonces se paga normal. La movilización, ¿ya? Y la colación, aquí sí afectaría el tema del descuento. ¿Por qué? Porque se supone que si uno pacta con la persona una movilización mensual, ¿cierto? De 65.000 pesos, ¿ya? Entonces, si la persona falta 2 días, debería descontarle, ¿cierto? Esos 2 días, porque esos 2 días no fue a trabajar, ¿cierto? No se movilizó, ¿ya? Lo mismo pasa con la colación, ¿ya? Son conceptos que sí aplica el descuento de los días ausentes, ¿ya? En el caso del viático, es bien cuestionable porque, claro, puede que esa persona por esos 2 días no haya gastado viático, entonces se puede entender que debería descontársele, o puede ser que esos viáticos correspondan a otros días que trabajó, ¿cierto? Y corresponda así efectivamente pagarle. Entonces, como en este caso no tenemos la información de si es que ese viático corresponde a 2 días o al mes completo, digamos, en general, y que sí aplicaría a descontarle o aplicaría a los otros días que sí efectivamente trabajó, dejémoslo, digamos, como un concepto, digamos, establecido de aquí en adelante. Entonces, cada vez que tengamos un viático, ¿cierto? Aplicamos el mismo concepto que la movilización y la colación, ¿cierto? Por lo tanto, aplicaría descuento. Ya para no hacerlo tan enredado y que después cambie la cosa. No sé, en otro taller, por ejemplo. Entonces, al igual que la movilización y la colación, dejemos el viático como si fuese de 30 días, ¿cierto? Entonces, se dividiría por los 30, ¿cierto? Y se multiplicaría por los 2 días que faltó. Ya apliquemos el mismo criterio que la colación y la movilización. ¿Les parece? Ya, profe. Sí, sí, profe. Entonces, considerando lo que dije, ¿cierto? Tenemos que el sueldo base disminuiría, ¿ya? La colación disminuiría, la movilización disminuiría y el viático disminuiría. Todos los otros conceptos no, porque no tienen sentido que en base a los días trabajados. Igual ahí, por ejemplo, si en el certamen aparece algo que ustedes estén con la duda, obviamente pueden preguntar y yo se los puedo aclarar, digamos. No es que se lo aprendan de memoria, que este sí aplica y este no aplica, ya, no es la idea. ¿Ya? Para que no se asusten tampoco, porque igual son varios conceptos nuevos que obviamente no nos manejan todavía y que de a poco los van a ir aprendiendo. Así que eso, entonces. Entonces, como les comenté, teniendo ya en consideración los descuentos, habría que aquí aplicarlos. Entonces, el sueldo sería, el sueldo base lo dividimos en 30 para calcular cuánto es por día, ¿cierto? El sueldo.
¿ya? 11.000, y eso lo multiplicamos por 28, porque trabajó efectivamente 28 días, no 30 como correspondía. Entonces ahí automáticamente, ¿cierto? Bueno, aquí me cambió esto porque son... Automáticamente, ¿cierto? Me cambia el sueldo base y me cambia también la gratificación, que es el 25% del sueldo base. ¿Ya? El aguinaldo se mantiene igual, las horas extras se mantiene igual, ¿cierto? Y la comisión por venta se mantiene igual. La movilización también sufre cambio. Lo divido en 30 para calcular cuánto es por día y lo multiplico por 28. ¿Ya? La colación también. Profe, a ver, ¿qué es lo que se tiene que cambiar? Solamente el sueldo base y la gratificación. Porque la hora extra también cambian, pues. La hora extra no. ¿Por qué cambiaría? Porque la hora extra se le paga en base al sueldo base, pues, profe. El sueldo base normal del trabajador es 330, ¿cierto? Pero este mes no le corresponde el 330, pues. Claro, es que eso es lo que explicaba hace un rato atrás. Si que la persona faltó, ¿cierto? Independiente que haya faltado unos 28 días, por ejemplo, la persona trabajó la hora extra un día que fue a trabajar, ¿cierto? Entonces, no tiene, sería como injusto que uno le pagase la hora extra en base al sueldo base que tiene durante el mes, por ejemplo, si faltó. Ya, por ejemplo, si una persona trabajó una vez al mes, un día al mes, ya, y todo el resto del mes no lo trabajó porque tuvo, no sé, por licencia médica, por ejemplo, no le puedo pagar la hora extra en base a ese día que trabajó. No le pagaría nada. Entonces, por eso que se considera para la hora extra, ¿cierto?, el sueldo base según contrato de trabajo, o sea, lo que está establecido, digamos, en el contrato de trabajo, que en este caso son los 330.000. Ya, independiente que haya descuento por inasistencia, que haya por atraso, qué sé yo, ¿cierto? Corresponde pagarle en base a la hora extra acordada, que son los 330.000. No puedo descontarle, no puedo pagarle por menos porque no sería ilógico, ¿ya? Entonces, por eso que aquí la hora extra, ¿cierto? Es los 330, que es el sueldo base de la persona, por la fórmula, ¿cierto? Por el factor este, y por la cantidad de hora extra, que son 15. ¿Ya? Eso se mantiene. Entonces estábamos acá, ¿cierto? En la movilización, la colación y por último el viático, que también dijimos que lo íbamos a descontar al igual que los otros conceptos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces descontamos sueldo base, gratificación, que automáticamente se descuenta, ¿cierto? Colación, movilización y viático. ¿Vamos bien? ¿Continuemos? Profe, y aquí de asignación familiar serían 2.551. Ya, entonces vamos a la carga familiar. Entonces, O sea, tenemos, por persona me refiero. ya, vamos al cálculo. Tenemos entonces que dijimos que para determinar aquí cuál es la renta que aplica, ¿cierto? Tenemos que primero calcular la base de la renta, ¿ya? O sea, la base imponible en este caso de la renta, que aplicaría el mismo caso de la base imponible del impuesto, ¿ya? O sea, el imponible menos los descuentos obligatorios, ¿ya? Como es salud, AFC y la AFP, ¿ya? Pero aquí tenemos otro pero, porque tenemos que la salud no es FONASA, ¿cierto? No, es colmena, profe. Es ISAPRE. Dice 1,5. Entonces aquí es ISAPRE. Por lo tanto, aquí le vamos a agregar otra columna
Y vamos a poner adicional ISAPRE. Entonces, ¿qué pasa con esto, con la ISAPRE? Por ley, ¿cierto? Sabemos que la salud es el 7%, ¿cierto? Que se va a la entidad, digamos, de salud, que puede ser FONASA o ISAPRE. Por ley, eso es la base, ¿cierto? El 7%. Con las ISAPRES pasa que una persona pacta, ¿cierto? Un monto a pagar a la ISAPRE, ¿cierto? Que puede superar el 7%, ¿ya? Puede que no sea el 7%, sino puede que sea más. ¿Ya? Por lo general, en todas las ISAPRES uno pacta valores, ¿cierto? En UF, ¿ya? Hace planes, tiene planes con la ISAPRE, ¿cierto? Y ahí tiene valores en UF. No sé si alguien tiene de ustedes ISAPRE. ¿O nadie tiene ISAPRE de ustedes? Sí, profe. ¿Tienen ISAPRE algunos? Entonces, ahí uno pacta con la ISAPRE un plan, ¿cierto? ¿Ya? Que, o sea, siempre se tiene que ser sí o sí mayor al 7%. Ya no puede ser menor, porque por ley, ¿cierto? Por ley tiene que ser como mínimo el 7% que se vaya a la entidad de salud. Entonces, en este caso, esta persona tiene un plan de 1,5 UFs. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos acá, ¿cierto? Buscamos el valor de la UF, que está aquí, lo copiar. Le ponemos acá. Valor UF, ¿cierto? $28.838,63. ¿Ya? Entonces, el plan de la ISAPRE sería valor UF por 1,5. Entonces, mi plan de ISAPRE es 43.258. ¿Ya? Sin embargo, si yo calculo el 7% de mi imponible, me da 56.290. O sea que es menor. ¿Ya? Por lo tanto, como es menor, no puedo, digamos, no puedo pagarle menos del 7% a la ISAPRE, ¿cierto? Tengo que pagarle sí o sí el 7%. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo igual tengo que pagar los 56.290, independiente que el plan sea menor. Entonces, claro, esta persona en su ISAPRE va a recibir más plata de la que tiene pactada, por lo tanto le va a quedar como un excedente. De ahí nacen los famosos excedentes de las ISAPRES. No sé si alguien se maneja con el tema de los excedentes, que es cuando tiene mayor, digamos, mayores fondos, ¿cierto? En la ISAPRE, producto de que tiene un plan menor, ¿cierto? Un plan por un monto menor al que le corresponde pagar según la ley, que es el 7%. ¿Ya? Entonces, en este caso, claro, aquí yo lo agregué igual, pero aquí sería 0, porque no hay un monto adicional de ISAPRE. Por ejemplo, si aquí el plan hubiese sido, no sé, 5 Fs, mi plan de ISAPRE da 144.000, ¿ya? Y mi 7% son 56.000. O sea que la diferencia, ya la hubiese tenido que pagar, ¿cierto? Como descuento obligatorio, porque la ISAPRE, ¿cierto? Es obligatorio, es parte de la salud, ¿cierto? Entonces la diferencia me quedaría acá. Los 56 menos los 144 me da 87.000 adicionales a la ISAPRE. Ya en el caso de que el plan, ¿cierto? Hubiese sido mayor. Aquí en este caso 5 Fs. Pero tenemos que el plan es 1,5 Fs. O sea que esto aquí no existe. ¿Se entendió el tema de la ISAPRE? Sí. Yo no lo entendí, profe. ¿Lo entendió? ¿Qué lo entendió? La verdad es que no, casi nada. De lo que empezó a explicar ahí de todo, en realidad. Ya, tenemos, ¿cierto? Dos sistemas de salud. Cuando es FONASA, ¿cierto? Y cuando es ISAPRE. ¿Ya? Para ambos sistemas de salud, por ley yo tengo que sí o sí pagar un 7%, yo como trabajador. O sea que el empleador me tiene que descontar, ¿cierto? Un 7% de mi sueldo. Y eso pagarlo a la FONASA o a la ISAPRE. Ya, eso por ley. Sí o sí tengo que pagar el 7%. O sea, en este caso, ¿cierto? El 7% de mi sueldo imponible son los 56.290. Ya, eso sí o sí tengo que pagarlo por ley. No puede ser ni menos ni más. Ya, como
por ley, ¿ya? Sin embargo, dentro de la ISAPRE, ya porque FONASA ha sido 7%, no hay adicionales, dentro de la ISAPRE tenemos, como las ISAPRE son, como ustedes saben, son entidades privadas, ¿cierto? Las ISAPRE pactan con los trabajadores un valor a pagar mensual, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo ISAPRE, ¿cierto? Yo opté con mi ISAPRE, porque la ISAPRE me entrega mayores beneficios que FONASA, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo pacté con mi ISAPRE pagar un costo mayor del 7%. No sé, pacté con mi ISAPRE pagar 5 UFs, ¿ya? Entonces las 5 UF que yo pago mensual a la ISAPRE, ¿ya? Consideran que yo tengo, no sé, pues, doctor 24 horas, que tengo acceso a la clínica Reñaca, por ejemplo, etcétera. Tengo mayores beneficios por la ISAPRE que por FONASA. Entonces, como yo tengo un plan, ya con esa ISAPRE, en este caso el plan de este caballero es de 1,5 UFs. ¿Ya? Esta persona tiene pactado con la ISAPRE pagar mensualmente 1,5 UFs. Ya, hasta ¿Ya? ahí voy entendiendo. Entonces, calculamos, ¿cierto? 1,5 UFs por el valor de la UF, que está acá en la tablita esta de los del previo, ¿cierto? Que es 28.838 y determinamos cuánto es el plan de la ISAPRE. Ya que aquí está la forma, ¿cierto? 28.000 por 1. El plan que yo tengo con Colmena es de 43.258. Obviamente este plan, como está en UF, va cambiando todos los meses, porque el UF cambia todos los días. Entonces todos los meses este plan va a ir aumentando. Pero este mes, digamos, el plan de la ISAPRE es de 43.258. Eso es lo que yo pacté con la ISAPRE. ¿Cierto? Mi 7% legal, ya mi 7% base que yo tengo que pagar como mínimo a la entidad de salud, ya es de 56.290. Por lo tanto, es mayor al que yo tengo pactado con la ISAPRE. El plan, ¿Ya? ya. Es mayor al plan. Entonces, como es mayor, y lamentablemente el 7% es según ley, no puedo pagar menos que eso, yo tengo que sí o sí pagar los 56.290 a la ISAPRE. No puedo pagar menos, no puedo pagar los 43.258. ¿Ya? Tengo que pagar sí o sí los 56.290. Entonces, como tengo que pagar sí o sí el 7%, que es por ley el mínimo a pagar a la entidad de salud, ¿cierto? A mí la ISAPRE me va a quedar un excedente, ¿ya? Porque yo estoy pagándole más de lo que yo pacté con ella. Yo pacté 43.000, pero lamentablemente yo tengo que pagarle 56.000 porque es por ley. Entonces, ahí la ISAPRE, ¿cierto? Va a quedar con un excedente que me lo tienen que devolver, ¿cierto? O descontar de cuando yo compre en la farmacia, por ejemplo, que se usa mucho, o cuando compre un bono, qué sé yo. Ahí ve la manera de que la ISAPRE le devuelva ese excedente al trabajador. ¿Ya? Esto no existe un adicional, ya porque es mayor. Por ejemplo, yo puse el caso también recién de que el plan hubiese sido de 5 UF, por ejemplo. Si yo tuviese un plan de 5 UFs, mi plan con la ISAPRE es de 144.000 pesos. ¿Ya? Mucho mayor al 7% que yo tengo que pagar legal, ¿cierto? Que es 90. ¿Ya? Entonces, como este plan es mayor, yo tengo que aquí pagar un adicional a la ISAPRE, ¿cierto? ¿Qué sería la diferencia de mi plan, ¿cierto? Versus mi 7%, que serían en este caso 87.903. Entonces, eso también cuenta como un descuento obligatorio del trabajador. ¿Ya? En el caso de que mi plan de ISAPRE sea superior al 7% legal. ¿Ya? Porque aquí, ¿ya? Eso como ejemplo. Pero aquí vimos que el ejercicio era 1,5, por lo tanto, mi plan, ¿cierto?, era inferior a mi 7% legal. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Perfecto. Entonces, teniendo
consideración a esto, estábamos calculando, ¿cierto? cantidad. Las ISAPRES, ¿cierto? Que le calculamos, el 7%, la cesantía, que se mantiene igual por el imponible, Es ¿cierto? el Y la 2.4, AFP, ¿cierto? no, pues 0,6 del trabajador. 0,6. ¿Qué AFP es este caballero? Modelo. Y el modelo tenía un 10,77%. Un 10,77%. Entonces, bueno, aquí quedan 0, ¿cierto? No hay adicional ISAPRE. Entonces, teniendo esto, ¿cierto? Teniendo mi imponible y teniendo mis descuentos, yo puedo calcular la base del impuesto y la base, ¿cierto?, de la carga familiar. Entonces, en este caso, ¿cierto?, son la base de 656, 426. Un poquito más. Entonces, El porcentaje del AFP modelo, ¿cuánto era? A ver, déjame buscarlo. 10,77. Ah, ya, gracias. Entonces, teniendo la base del impuesto, teniendo, digamos, el base de la renta, ¿cierto? Yo voy a la tablita y veo aquí, ¿en qué tramo se encuentra? Los 600 y tanto. Se encontraría en el tramo número 3, ¿cierto? Letra C, renta entre 490 y 765. O sea, que a esta persona le corresponde recibir por cada carga familiar 2.551 pesos. En este caso decía el ejercicio que eran, ¿cuántas cargas? 2. O sea que 2.551 por... Y si es un haber, como dijimos, ¿cierto? No imponible. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces estamos bien con la carga. Luego tenemos que calcular, ¿cierto?, el impuesto único. Aquí la base dijimos que era 656. Entonces los 656 los llamo a la tabla y estaría bajo los 684, por lo tanto estamos exentos. No hay impuesto único. Por eso aquí da negativo. ¿Ya? Entonces aquí quedarían 0. Profe, disculpe. ¿Cómo fue el cálculo de la carga familiar? Llevo la base, ¿cierto? La renta, lo llevo a la tablita y ahí determino en qué. Ya, gracias. Aquí en este caso aplicaría el tramo la letra C, ¿cierto? 2.551 por cada carga. Me dice que son 2 cargas, multiplico por 2. Eso, no tiene mayor cálculo. Entonces, estamos con los descuentos obligatorios, con los saberes no imponibles, con los imponibles, nos quedan solamente los descuentos voluntarios. ¿Qué tenemos como descuento voluntario? Creo que no hay Anticipo. ninguno. Tenemos un anticipo de 135. Solamente ese parece. ¿Hay algo más? No hay nada más. Entonces, tenemos que mi líquido me da 717,861. Luego el costo de empresa, ¿cierto? Como ya lo hemos calculado, 1,99 del imponible, la FCC el 2,4 del imponible, la mutual, y ahí quedaría, digamos, el costo de empresa, ¿cierto? El sueldo líquido y los pagos, en este caso, Previred, que también es lo mismo, ¿cierto? Salud, AFC, AFP, más el costo de empresa, que también se paga el Previred, me da 190,503.
¿Dudas? ¿Les dio algo parecido? O sea, ustedes ahí haciéndolo ahora, ¿no tienen dudas con algo? Espera, profe. Profe, como Te digo el tiro. Las horas extras, ¿cierto? Dijimos que era el sueldo base, los 330.000, sueldo base normal, ya multiplicado por el factor que es 0,00 y 5 sietes. 0,06, ¿ya? Y eso lo multiplico por 15, que es la cantidad de horas extras. Ese es el método, digamos, de calcular las horas extras. Igual recuerden que para el certamen, cuando hagamos esta parte, digamos, de los sueldos, yo les voy a entregar toda la información, digamos, de fórmula y de valores y todo. Y eso es lo que es lo importante, saber aplicar estos conceptos. Pero no quiero que se aprendan de memoria, por ejemplo, esta fórmula de la hora extra, por ejemplo. La idea es que lo sepan aplicar solamente. Profe, ¿Sí? ahí para calcular el base imponible era el total imponible menos los descuentos provisionales obligatorios. Y ese era AFP, AFC y salud. Así es. Esos tres nomás, ya. Eso tres nomás. ¿cuál es el total, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el total? 7. El, el líquido. Sí, ahí lo vi, gracias, profe. Ya. Manda por chat. Y ahí se los mandé. Y ya son casi las 11, justo alcanzamos a hacer todo. Me dio lo mismo, profe. Sí, perfecto. Profe, las horas extras son independientes del sueldo base que él haya tenido durante el mes, si él tuvo 2 días que se ausentó. Así es. Es el sueldo base según contrato de trabajo. Ah, ya, profe. ¿Estamos bien? ¿O no estamos bien? Igual les voy a subir, como les dije, todos estos talleres y todos los desarrollos para que los tengan en el aula. ¿Estaríamos entonces?
Se me borró todo. ¿Cómo lo recupero si se me borra? ¿En el Excel? Se me borra todo el Excel. ¿Pero cómo? Control Z, Raúl. No es primera vez que me pasa. Vamos a ver. Bueno, ahí le mandé igual el desarrollo, pero no tengo- está como en la fórmula con todo. Te recomiendo dejarle el auto guardado. Ahí me enseñé eso, porque ya no es primera vez que me pasa esto. Estaríamos entonces. La próxima clase, como les comenté, impuesto de las empresas, ¿cierto? Impuesto de las personas. Y ya la siguiente, el repaso para el examen, o sea, para el certamen y la subsiguiente certamen. Que si no me equivoco sería el 14, creo que era. La fecha de certamen, la nueva. No, perdón, 17 certamen entonces, la clase del 3 la hacemos para ver renta, la del 10 para un repaso y la del 17, ¿cierto?, para el certamen. ¿Les parece? Completamente, profe. Por hoy día nos vemos el próximo martes. Ya, profe, gracias. Que estén muy bien, Chao, profe, gracias. cuídense, No, estoy bien. Buenas. buenas noches.